Estimados alumnos, gusto en saludarlos nuevamente. Ya en esta semana 4 vamos a entrar a ver eh, el concepto de algoritmo más en su detalle y sus características. ¿Ya? Según dice la definición, el algoritmo es utilizado en distintas disciplinas, ¿ya? Pero sí tiene una base básica que es el conjunto de instrucciones ordenadas, relacionadas lógicamente entre sí, finitas, que me permiten eh, cumplir con un objetivo determinado. ¿Ya? Dentro de sus características se indica que tiene que ser preciso, siempre tiene que partir por un principio, llegar a un final, no puede ser infinito, debe ser claro y preciso en términos de lo que expresa y cumple como objetivo, y tiene tres partes principales que son las entradas, los procesos y las salidas. Dentro de las características principales es su precisión, que sea finito y que esté bien definido, ¿ya? En cuanto a su construcción. Las tres partes que tiene el algoritmo en todo ámbito son la entrada, los datos de entrada, que corresponden a la información que yo voy a procesar hacia el interior del algoritmo; el proceso, que son los pasos que se realizan para dar solución al problema para el cual se construye el algoritmo; y la salida, que son los resultados que arroja el proceso de cálculo realizado al interior. En términos de ciertos algoritmos, algunos pueden no tener datos de entradas y su resultado puede ser el cumplimiento del objetivo para el cual fue diseñado, más que entregar valores calculados en su interior. Eh, en un ejemplo básico es sumar dos números. Un algoritmo para sumar dos números podría ser de la siguiente forma: obtener el primer sumando, después obtener el segundo sumando. Eso serían el insumo o los datos de entrada. Al interior del algoritmo se realiza el proceso, que es la suma de ambos sumandos, el 1 más el 2. Y finalmente, como dato de salida, se entrega el resultado de la suma de ambos sumandos. ¿Ya? Ahí están las tres partes completas de un algoritmo, con cada uno de sus eh, elementos que se utilizan para desarrollar cada una de las operaciones o los pasos o las acciones al interior del algoritmo. Existen varios tipos de algoritmos, ¿ya? Dependiendo del ámbito donde se utilicen. Los más utilizados, digamos, son los cualitativos, que son los que contienen elementos o descripciones o instrucciones, eh, acciones, pasos, que se ejecutan en un orden específico, ¿ya? Otros están orientados a realizar cálculos, contienen elementos numéricos; otros están relacionados directamente con el computador; y hay algunos que no son computacionales, como por ejemplo el control de la televisión, que también su programación contiene un algoritmo en su interior. Em, Hay otra forma de clasificar los algoritmos, que es dependiendo de su función, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que realiza? Eh, Puede ser en el ámbito de los precios, según el comportamiento. eh, Pueden analizar probabilidad y entregar resultados, realizar cómputos o resolver problemas complejos en forma parcial hasta llegar a un problema final. Eh, Algunos proponen múltiples soluciones, pero no aseguran cuál es la solución óptima. Eh, Otros vuelven hacia atrás y se utilizan en propósitos de estudio, y otros apuntan específicamente a buscar soluciones
óptimas. Para construir los algoritmos se utilizan símbolos, ¿ya? O lenguajes específicos, ya sean gráficos o no gráficos. En la parte gráfica tenemos un estándar de figuras que me permiten realizar o representar las acciones que contiene el algoritmo. En el no gráfico es solamente una narrativa o descripción de lo que realiza el algoritmo y que se denomina pseudocódigo. Los algoritmos gráficos tienen un conjunto de figuras que pertenecen a un estándar que por medio de flechas se conectan entre sí y representan el flujo a través de esas flechas, ya sea secuencial o por bifurcación. En el caso de un algoritmo no gráfico tenemos un relato, ¿ya? O una descripción de acciones o conjuntos de pasos que se ejecutan o deben realizarse para cumplir con un objetivo. A modo de ejemplo, y ya interiorizándonos o adentrándonos en lo que son los algoritmos descriptivos, tenemos el ejemplo de qué es lo que necesitamos para preparar un sándwich. Para preparar un sándwich necesitamos los insumos, que son los componentes del sándwich, que corresponden a la entrada, cómo lo armemos y en la forma en que distribuyamos los distintos insumos es el proceso de elaboración del sándwich y el resultado o la salida es el sándwich listo para servirse. Por lo tanto, aunque no lo crean, una operación bien sencilla o cotidiana también conlleva un algoritmo implícito y aquí está demostrado cuáles son las partes que componen ese algoritmo. En términos de lenguaje algorítmico, ¿ya? Y algoritmos descriptivos, ¿ya? Tenemos una descripción de lo que hace cada una de las partes para el ejemplo de preparar un sándwich. Otro ejemplo acá también demuestra que para acciones tan cotidianas como sacar la basura, también tenemos un conjunto de datos de entrada, un procesamiento que es lo que se lleva a cabo y una salida que es el resultado. También está el detalle de lo que componen cada uno de los de las partes del ejemplo de sacar la basura, a qué corresponde cada una dentro del algoritmo. Otro ejemplo práctico es llegar al lugar de trabajo o estudio, donde también se puede transformar en algoritmo, que es la secuencia de pasos que se realizan o se llevan a cabo para cumplir el objetivo o la tarea señalada. Dentro de estos algoritmos descriptivos hay que considerar ciertas situaciones que recuerden que producen una alteración en el flujo, que es una bifurcación, que dependiendo de ciertas condiciones podrían realizarse ciertas acciones o no realizarlas, ¿ya? Todos los ejemplos que hay anteriormente son algoritmos descriptivos, ¿ya? Que en el fondo representan un conjunto de pasos ordenados lógicamente para cumplir un objetivo. Entonces, lo que más vamos a utilizar en esta asignatura son los algoritmos descriptivos, de modo de que se pueda ir desarrollando el pensamiento lógico y el pensar en forma ordenada y estructurada en términos de definir acciones para cumplir un objetivo. Muchísimas gracias.